Cordial saludo, profesora, compañeros. Mi nombre es Andrés Gómez y junto a mi compañero Camilo Andrés Bravo Flores, miembros del grupo 3 de la asignatura Desarrollo de Colecciones, vamos a exponerles la unidad 3 en lo que respecta a la selección del material libro. Compañeros, primero es muy importante que nosotros entendamos o comprendamos por qué son importantes las políticas en el desarrollo de colecciones. Y podemos decir que por un lado son importantes porque le permiten crecer a la biblioteca de forma organizada. Y en un segundo momento son importantes porque ayudan a medir, a evaluar ese crecimiento de la biblioteca. Ver de alguna manera qué se ha venido haciendo, ¿no?, en el pasado, digamos, qué resultados se tienen de esas acciones, de esa planeación pasada, ver en qué condiciones se encuentran en el presente las colecciones de la biblioteca y finalmente nos permite proyectarnos hacia el futuro, tal vez conservando eso que vemos que es bueno, que ha servido y que ha sido útil en el desarrollo de las colecciones o de las colecciones, pero también pues corregir eso que definitivamente no ha salido bien. En esto es muy importante tener en cuenta que las políticas se definen con base en el objetivo de la institución misma a la cual pertenece la unidad de información o la biblioteca y por supuesto la comunidad de usuarios a la cual presta sus servicios la unidad de información. Compañeros, dentro de esas políticas que les acabo de mencionar que determinan la gestión de las colecciones en una unidad de información, ubicamos las políticas de selección. La selección, podríamos decir, es una actividad intelectual que busca, digamos que dos cosas. Por un lado, proveer de información, de recursos a la unidad de información, seleccionar esos recursos que integrarán la unidad de información y por otro lado también la selección busca descartar aquel material que tal vez ya no es útil dentro de la colección de la unidad de información. Podríamos decir que la selección junto con la adquisición son dos de los procesos que se enmarcan dentro del desarrollo de colecciones que son más importantes en cuanto que proveen de recursos de información a la biblioteca o unidad de información, esto para que pueda resolver esas necesidades que tienen los usuarios que la frecuentan. La selección entonces, compañeros, es un proceso y para adelantar ese proceso, quien lo vaya a realizar debe tener en cuenta algunas cosas, algunas consideraciones previas. La primera es el presupuesto con el cual se cuenta para adquirir el material que es el que va a ser seleccionado. La segunda, el número y tipo de usuarios, es decir, si son estudiantes de pregrado, de posgrado o tienen algún tipo de interés especial en la información, eso hay que tenerlo en cuenta. Asimismo, las áreas temáticas sobre las cuales se desea seleccionar un material para después adquirirlo. De igual forma, las colecciones existentes, ¿no?, qué información, qué recursos de información hay respecto a esa área temática sobre la cual van a versar los libros o el material que se va a adquirir. También la infraestructura en tecnología con la que cuenta la unidad de información, tal vez qué requisitos de hardware o software se requerirán para poder este material seleccionado adquirirlo y obviamente que se difunda y se conozca. Qué características también tiene el mercado editorial o esos proveedores a los cuales se les comprará el material que se seleccione. Eso es importante, los precios, tal vez algunas promociones, convenios, etc. Y finalmente, los planes y programas cooperativos, si hay algún tipo de convenio, de, digamos, acuerdo con algunas casas editoriales u otras instituciones que se deben tener en cuenta pues, para hacer la selección del material. Compañeros, la selección se puede adelantar en 4 pasos, generalmente. El primero de ellos es la selección o la identificación del material más relevante. Aquí tener en cuenta, por ejemplo, la calidad del material bibliográfico, un poco el precio, las ediciones y tomar una decisión al respecto. El segundo de ellos es la selección del material de mayor demanda, ¿no? Aquí, por ejemplo, hay que hacerse la pregunta de cuántos ejemplares se comprarían
de ese material que se está seleccionando, dado su relevancia, es decir, dado su importancia y la demanda que tiene dentro de la unidad de información. El tercer paso es decidir obtener ese material que ya se ha seleccionado, y el cuarto paso sería determinar el procedimiento o la forma por medio de la cual se va a adquirir el material. Sabemos que hay distintas formas de adquisición, sea por compra, sea por canje, sea por donación, y aquí se determinaría finalmente de qué forma se adquiriría ese material. Cabe resaltar que en este proceso de selección deben intervenir distintos responsables, no solamente aquellos involucrados o el recurso humano de la unidad de información, sino también los mismos docentes, investigadores y otras personas que puedan aportar desde su punto de vista a un adecuado proceso de selección de recursos de información. Y finalmente también es importante recalcar que la selección debe atender a las metas, a los objetivos de la unidad de información y a la naturaleza, por supuesto, del conjunto de la institución a la cual pertenece. Compañeros, hay unas fuentes a las cuales pueden recurrir los responsables en una unidad de información de adelantar los procesos o el proceso de selección. Mencionemos algunas. Por ejemplo, las bibliografías son una de esas fuentes. Sabemos que son colecciones, listados de libros en los cuales se pueden basar estos responsables para identificar o seleccionar algún material de utilidad. Dentro de ellas vale la pena resaltar las guías de obras de referencia. Sabemos, por ejemplo, los diccionarios, enciclopedias, manuales, nos pueden también dar una idea, ¿no?, en el momento de que tengamos que hacer una selección de algún material. También sabemos que existen bibliografías nacionales, lo producido, por ejemplo, en un país, ¿no?, por medio de un catálogo. Eso es importante y también se constituye una fuente que se puede consultar. De igual forma, los índices bibliográficos especializados. Sabemos que ya por área del conocimiento, por profundización, existen catálogos ya especializados como tal de ciertas áreas o de ciertos ramos del saber. De igual forma, los listados de publicaciones periódicas indizadas, sobre todo esto es útil para la selección de material de publicaciones periódicas. Otro material que también se puede consultar, otra fuente importante, son los catálogos colectivos de editoriales comerciales. Sabemos que estos producen distintos boletines, catálogos, informes en los cuales nos podemos basar, digamos, como para ver un poco sus productos y de esos productos qué puede ser útil para la selección que estamos adelantando. Asimismo, la literatura gris, con, por ejemplo, boletines, manuales, folletos, en los cuales encontramos información útil para hacer una selección de acuerdo a las necesidades que tengamos. También vale la pena resaltar los catálogos de editoriales en general, ¿no? Sabemos que publican catálogos por índice de autores, temáticas o materias, títulos, y todo esto nos puede también ayudar para escoger o hacer adelantar este proceso de selección. Hay otras fuentes, desde luego, de acuerdo a las necesidades, pero yo creo que es importante, sobre todo viendo un poco la necesidad que se tiene, teniendo un poco en cuenta como lo que ya hemos hablado de la comunidad de usuarios, la demanda que existe, como esas necesidades que hay, pues asimismo se recurrirá a las fuentes que sean necesarias para adelantar ese proceso de selección. Compañeros, vale la pena también mencionar un recurso o un soporte que hoy nos facilitan las tecnologías de la información, y es el famoso llamado libro electrónico, que en conjunto o en un gran volumen, juntos, conforman lo que llamaríamos una biblioteca digital. Sabemos de las ventajas que podrían, digamos, representar estos libros electrónicos o estas bibliotecas digitales dentro de una unidad de información, y pienso que esto es importante o es un elemento que se ha de tener en cuenta en el momento de la selección, porque se debe optar bien por recursos en un soporte físico como tal, de los tradicionales que conocemos, formato libro, pero también
este tipo de recursos o soportes electrónicos que poco a poco han ido, digamos que ganando su espacio en el mercado, sobre todo editorial, en el tema de las bibliotecas y centros de documentación y unidades de información en general. Sabemos de algunas ventajas que proveen estos libros electrónicos: el espacio, la accesibilidad, la posibilidad de compartir información entre ellos por medio del hipertexto. De alguna manera es mucho más portátil o portable que el mismo libro físico, ¿no? Se gana en almacenamiento, en fin, hay muchas ventajas. También hay algunas desventajas. Sabemos, por ejemplo, que la tecnología tiene su obsolescencia propia y puede ser que los formatos sea a largo plazo difícil mantenerlos, sobre todo en cuanto al tema de la accesibilidad, ¿no? Es una de las desventajas. Como eso se requiere siempre también en este tipo de soportes y materiales una evaluación constante para ver también hasta qué punto están generando un impacto, están siendo consultados, y es algo muy común en las bibliotecas porque se requiere ya de un proceso de lo que llamamos formación de usuarios, capacitación de los usuarios para que accedan y conozcan esos recursos electrónicos o bibliotecas digitales que se puedan tener. Hay todo un trabajo, pero también vale la pena que se tenga en cuenta ese tipo de soporte, y eso ya dependerá de las políticas, dependerá de los objetivos que se persigan en la unidad de información y de sus prioridades y necesidades, por supuesto. Compañeros, y hablando ya específicamente del libro, hay algunos criterios que nos pueden ayudar a seleccionar ese tipo de material para una unidad de información, como hemos hablado dentro del conjunto del desarrollo de colecciones. Un criterio importante es el precio, que unido al tema presupuestal de la biblioteca en cuanto a adquisiciones se refiere, pues es un criterio importante que nosotros debemos tener en cuenta. Ajustarnos a un presupuesto, mirar con cuánto se cuenta y de alguna manera también por no sacrificar el tema también de la calidad por el precio. Si es un libro obviamente que es de calidad, que es una muy buena edición y que va a estar al servicio de las necesidades de los usuarios, pues vale la pena también invertir en él. Otro criterio importante es también la relevancia del tema, ¿no? Del libro como tal. Y esto, desde luego, ha de tenerse en cuenta partiendo del estudio o de las evaluaciones que se han hecho. ¿Cuáles son los temas más frecuentes que se consultan? ¿Qué tipo de unidad de información realmente tenemos? ¿A qué universidad o a qué institución pertenecemos? ¿Cuáles son sus, digamos, áreas fuertes de temas, de temáticas? Entonces, pienso que el tema también es un criterio importante que hemos de tener en cuenta a la hora de seleccionar el material libro. Asimismo, el nivel de cobertura que va a tener la materia, ¿no? Si también, por ejemplo, es un libro que no sirve simplemente para un área, sino que puede ser un libro que nos puede servir para distintos programas o distintos proyectos de investigación, también puede ser este un criterio que nos ayude a seleccionar este tipo de material. Asimismo, también el nivel de autoridad y responsabilidad de los autores. Hay que ver también quién escribió el libro, quién es el autor mismo del libro, ¿no? Hay que tratar de buscar esos autores más representativos, más importantes, sobre todo en las materias, en las áreas de las cuales necesitamos nosotros conseguir bibliografía. Asimismo, también es importante que el libro sea o brinde mejor un equilibrio a toda la colección, es decir, que sea coherente con la colección con la que cuenta la unidad de información. Es importante también el mismo aspectos como el respaldo editorial, el idioma del libro. Por ejemplo, si conseguimos bibliografía en inglés o en francés o en alemán, pues hay que partir de que, por ejemplo, tengamos usuarios que manejen el alemán, que manejen el inglés o el francés u otra lengua, ¿no? Es importante tener en cuenta esto. Es importante también ver un poco el tema de la cantidad de ejemplares, los aspectos físicos del libro, ¿no? Quién tradujo el libro, darle, por ejemplo, tener en cuenta si el libro va a estar dedicado a la docencia, a la investigación, a la cultura, a la recreación, ¿no? Pienso que aspectos, criterios que hemos de tener en cuenta a la hora de seleccionar. Tal vez son ideas así de pronto un poco, sí, digo, muy dispersas, pero pienso que son criterios, no ideas que nos pueden ayudar a la hora que nosotros tengamos la responsabilidad de
estar al frente de un proceso de selección, pues nos pueden ayudar para que, en efecto, teniendo en cuenta esas necesidades de los usuarios, la naturaleza de nuestra unidad de información y de la institución a la cual pertenece, podamos hacer realmente una muy buena selección y adquisición del material que se necesita.